Me quedé sin nada por ella, y ella se fue con todo. No es una metáfora. Es el inventario literal de mi vida un martes por la mañana. Las llaves del apartamento que ya no era mío sobre la encimera de granito que yo mismo había elegido. Unas cuantas cajas con ropa y libros, reliquias de un hombre que ya no reconocía. Y un silencio tan denso, tan pesado, que parecía tener su propia gravedad, aplastándome contra el suelo de madera que nuestros sueños habían pavimentado. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a la implosión de mi universo. Los coches pasaban, la gente reía. Pero dentro de esas cuatro paredes, y más adentro, en la cavidad de mi pecho, solo había un eco. El eco de su risa, el eco de sus promesas, y el eco ensordecedor de una puerta cerrándose por última vez. Me había vaciado por completo para llenarla a ella, para construir su pedestal, y cuando estuvo lo suficientemente alto, simplemente dio un paso hacia su siguiente horizonte, dejándome en la sombra de la estructura que yo había erigido con mis propias manos, mi propio corazón, mi propia alma. Me lo quitó todo. Y lo peor no fue la quiebra financiera o la ruina profesional. Lo peor fue que, en el proceso, me convenció de que sin ella, yo no era nada. Y en ese silencio aplastante, le creí. Antes de ella, mi vida era una composición tranquila, una melodía en una clave menor pero constante. Era un arquitecto, no de los que salen en las portadas de las revistas, sino de los que encuentran una belleza silenciosa en la funcionalidad y la luz. Mi mundo era un lienzo de líneas limpias, planos detallados y la promesa silenciosa de que las estructuras bien hechas podían albergar vidas felices. Vivía en un modesto apartamento con vistas a los tejados de la ciudad, un lugar lleno de libros de arte, bocetos a carboncillo y el aroma perpetuo del café recién hecho. Era un hombre de rutinas, correr por la mañana, trabajar con una concentración casi monástica durante el día, y leer o encontrarme con un círculo reducido pero leal de amigos por la noche. Había una paz en esa previsibilidad, una solidez en la fundación de mi existencia. Entonces llegó ella, Clara. Entró en mi vida no como una brisa suave, sino como un huracán de colores vibrantes y risa estruendosa. Era una fuerza de la naturaleza, con una ambición que ardía en sus ojos y una capacidad para soñar tan grande que mi mundo de ángulos rectos y lógica estructural pareció, de repente, pequeño y gris. Ella veía castillos donde yo veía ruinas, oportunidades donde yo veía obstáculos. Me habló de un viejo viñedo abandonado en las colinas, un lugar olvidado por el tiempo, y en su voz, no era solo un terreno baldío, era un santuario esperando ser despertado. Imagina, Leo, me decía, sus manos dibujando en el aire. Un pequeño hotel boutique. Un lugar donde la gente no solo venga a dormir, sino a sanar. Con tu don para el diseño y mi visión para los negocios. Seríamos imparables. Y yo, que había pasado mi vida construyendo para otros, me vi seducido por la idea de construir algo nuestro. Por primera vez, mis bocetos no eran solo para un cliente, eran para un futuro compartido. Vendí mi apartamento, invertí hasta el último céntimo de mis ahorros y de una pequeña herencia. Convencí a mis amigos, a mi familia, de que este era el proyecto de mi vida. Clara era el sol y yo, felizmente, orbitaba a su alrededor, canalizando toda mi luz, toda mi energía creativa, en ese único punto del universo que era ella y su sueño, que ahora era el mío. Éramos el equipo perfecto. O eso creía yo. Ella era el alma de la fiesta, la cara del proyecto, yo era el motor silencioso, el arquitecto tras bambalinas, trabajando hasta el amanecer para que cada viga, cada ventana, cada baldosa, fuera un testamento de nuestro amor y nuestra visión. La ruptura no fue un estallido, sino una grieta que se fue ensanchando lentamente hasta que el suelo se abrió bajo mis pies. El hotel, el refugio del sol, abrió sus puertas con un éxito rotundo. Las revistas lo aclamaban, los huéspedes dejaban reseñas entusiastas. Era todo lo que habíamos soñado.
Pero mientras el mundo exterior nos celebraba, nuestro mundo interior se desmoronaba. Clara se volvió distante, sus noches se alargaban en reuniones de negocios de las que yo no sabía nada. Las finanzas, que ella manejaba con una eficiencia que yo admiraba ciegamente, se volvieron un libro cerrado para mí. No te preocupes por los números, cariño, decía con una sonrisa tranquilizadora. Tú eres el genio creativo, déjame a mí el trabajo sucio. Y yo le creía, porque confiar en ella era tan natural como respirar. La primera grieta apareció en forma de una carta del banco. Un aviso de impago de un préstamo que yo no sabía que existía. Cuando la confronté, ella lo descartó como un simple error administrativo. Pero la duda, una vez plantada, es una mala hierba persistente. Empecé a mirar, a preguntar, a tirar de los hilos que ella había tejido con tanto cuidado para mantenerme al margen. Lo que descubrí no fue un error, fue una traición sistemática. Había abierto líneas de crédito a mis espaldas, había hipotecado el negocio hasta un punto de no retorno, desviando fondos a una cuenta personal que yo desconocía. Había estado construyendo su propia arca de Noé mientras me convencía de que estábamos navegando juntos en el mismo barco. La confrontación final no fue en nuestro hermoso hotel bañado por el sol, sino en el frío y estéril entorno de una oficina de abogados. Los hechos estaban sobre la mesa, impresos en blanco y negro, tan crueles y afilados como fragmentos de vidrio. No hubo lágrimas de su parte. No hubo arrepentimiento. Solo una calma helada, una mirada que nunca antes había visto en ella, despojada de todo el calor y el amor que yo creía que eran suyos. La miré, buscando una explicación, una pizca de la mujer de la que me había enamorado. No la encontré. Y entonces, pronunció las palabras que se convertirían en la banda sonora de mi caída. Nunca fue nuestro sueño, Leo, dijo, su voz tan tranquila como la de un cirujano explicando un procedimiento inevitable. Fue mi trampolín. Y tú fuiste la herramienta perfecta. Talentoso, confiado y tan desesperado por creer en algo. Cada palabra fue un golpe calculado. No solo había perdido mi dinero, mi negocio, mi hogar. En ese instante, me di cuenta de que había perdido una parte de mi historia, porque la había construido sobre una mentira. Me dejó con las deudas, la quiebra y la humillación pública, mientras ella, con los activos líquidos que había extraído, estaba libre para empezar de nuevo. Se fue con todo. Y yo me quedé allí, en las ruinas de un sueño que nunca había sido mío. El fondo del abismo es un lugar extrañamente silencioso. Después del estruendo de la caída, después de que los ecos de las acusaciones y las palabras hirientes se desvanecen, queda una quietud. No es una quietud pacífica, sino la quietud de la asfixia. Mi mundo se encogió a las dimensiones de un pequeño apartamento alquilado, con paredes desnudas que parecían absorber la poca luz que se filtraba por una ventana sucia. Los días se mezclaban en una pasta gris de insomnio y letargo. El teléfono sonaba, pero las voces de mis amigos y mi familia se sentían como si vinieran de otro planeta, un lugar donde la vida todavía tenía color y propósito. Los mensajes de "estamos aquí para ti" se sentían como un idioma extranjero que ya no entendía. Me había convertido en una isla, rodeado por un mar de vergüenza. La peor tortura era mi propia mente. Se convirtió en una sala de cine que proyectaba mis fracasos en un bucle interminable. Cada decisión equivocada, cada señal ignorada, cada vez que elegí la fe ciega sobre la prudencia. Me culpaba no solo por haber confiado en ella, sino por la debilidad fundamental que ella había visto y explotado en mí. Su voz resonaba en mi cabeza, desesperado por creer en algo. Y tenía razón. Había estado tan hambriento de un gran propósito, de un amor épico, que me había servido en bandeja de plata. El mundo digital era un campo de minas. Un clic equivocado y allí estaba ella, sonriendo en la página web del hotel, fotografiada para un artículo sobre mujeres emprendedoras que se atrevieron a soñar en grande.
Leía las entrevistas donde hablaba de su visión, de su lucha, de cómo había superado los obstáculos para construir su imperio. Nunca me mencionaba. Era como si yo nunca hubiera existido. Era un fantasma en la historia de mi propia vida. Dejé de dibujar. Mis manos, que antes encontraban consuelo en el trazo del lápiz sobre el papel, se sentían ajenas, inútiles. ¿Para qué construir, para qué crear, si todo podía ser arrebatado tan fácilmente? La arquitectura, mi pasión, mi identidad, se había convertido en un recordatorio de mi mayor fracaso. Los planos y los bocetos se quedaron en sus carpetas, acumulando polvo como monumentos a un hombre muerto. Toqué fondo el día que recibí el aviso final de embargo de mis herramientas profesionales. Mi mesa de dibujo, mis programas de diseño, las cosas que no solo eran mi medio de vida, sino una extensión de mí mismo. Ese día, no sentí rabia ni tristeza. Solo sentí un vacío absoluto. Me senté en el suelo de mi apartamento vacío, rodeado de cajas, y me di cuenta de que ella no solo se había ido con el dinero y el hotel. Se había ido con mi capacidad para imaginar un futuro. Me había dejado sin planos, sin cimientos, sin nada. Estaba completamente, irrevocablemente roto. La chispa de cambio no llegó como un relámpago, sino como el parpadeo de una vela en una habitación oscura, tan débil que casi la ignoré. Durante meses, había rechazado las llamadas de todos, pero especialmente las de un viejo profesor de la universidad, Elías. Era un hombre de pocas palabras pero de una inmensa sabiduría, un arquitecto retirado que veía las estructuras no solo como edificios, sino como metáforas del alma humana. Un día, en lugar de llamar, apareció en mi puerta. No le abrí al principio. Me quedé inmóvil, esperando que se fuera. Pero él esperó, paciente, en el pasillo. Finalmente, con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de mi miseria, abrí la puerta. Elías no me miró con lástima, lo cual fue el primer regalo. Su mirada era directa, clara. No me preguntó cómo estaba. Entró, miró el desorden, el vacío, y se sentó en una de las cajas de cartón. Durante un largo rato, no dijo nada. El silencio, por primera vez en meses, no se sentía acusador, sino simplemente presente. Finalmente, habló, y su voz era como la piedra erosionada, áspera pero sólida. Construiste algo hermoso, Leo, dijo, refiriéndose al hotel. Asentí amargamente. Y me lo quitaron todo, respondí, las palabras saliendo como un veneno rancio. Él negó con la cabeza lentamente. No. Te quitaron el edificio. Te quitaron el dinero. Dejaste que te quitaran el crédito. Pero no te quitaron el don. Lo miré, sin entender. El edificio era solo ladrillo y mortero, continuó. La verdadera creación, la visión, la habilidad para convertir un espacio vacío en un lugar con alma. Eso sigue aquí. Señaló mi cabeza y luego mi corazón. Ella se llevó el producto final, sí. Pero no pudo llevarse la fábrica. La fábrica eres tú. Se levantó y se dirigió a una de las carpetas polvorientas. La abrió y sacó un boceto antiguo, uno de los primeros que hice para el viñedo. Lo sostuvo frente a mí. La mano que dibujó esto todavía es tuya. El ojo que vio esta posibilidad todavía es tuyo. Eso no te lo puede quitar nadie, a menos que tú decidas entregárselo. Luego, pronunció la frase que se convirtió en mi punto de inflexión, la brújula que me guiaría fuera de la oscuridad. Deja de llorar por el edificio que se derrumbó y empieza a recoger los ladrillos que sí te pertenecen. El primer ladrillo es este. Me entregó el lápiz que llevaba siempre en el bolsillo de su chaqueta. Dibuja algo. Cualquier cosa. Una línea. Una silla. Un recuerdo. No para nadie. No para un proyecto. Solo para recordarle a tu mano que todavía sabe cómo moverse.
Cuando se fue, me quedé mirando el lápiz durante horas. Era solo un trozo de madera y grafito. Pero en sus palabras, se había convertido en una llave. Esa noche, por primera vez en casi un año, abrí un cuaderno de bocetos. Mi mano temblaba. La primera línea fue torpe, insegura. Pero fue una línea. Y luego otra. Y otra. No estaba construyendo nada grandioso. Solo estaba demostrándome a mí mismo que la fábrica, aunque maltrecha y abandonada, todavía tenía energía. La transformación fue un proceso lento, doloroso y profundamente poco glamuroso. No hubo un montaje cinematográfico con música inspiradora. Hubo días en los que dibujar una simple línea se sentía como levantar una montaña. Hubo mañanas en las que la tentación de volver a la oscuridad era abrumadora. Pero las palabras de Elías, la fábrica eres tú, se convirtieron en mi mantra. Empecé por reconstruir mi rutina, la base de mi antigua vida. Salía a correr cada mañana, incluso cuando llovía, sintiendo el ardor en mis pulmones como una prueba de que estaba vivo. Acepté un trabajo de bajo nivel en una gran firma de arquitectos, haciendo borradores tediosos para proyectos de otros. Fue humillante. Yo, que había diseñado un hotel premiado, ahora dibujaba planos de sistemas de ventilación para centros comerciales. Pero cada día que iba a trabajar, cada plano que completaba, era un acto de desafío contra la voz en mi cabeza que decía que era un fracasado. Era un ladrillo más en mi nueva fundación. Lentamente, empecé a reconectar con mis amigos. Les pedí perdón, no por haber sido traicionado, sino por haberme aislado, por haberlos alejado cuando más los necesitaba. Su perdón y su apoyo incondicional fueron el cemento que empezó a unir esos ladrillos. Con el poco dinero que ganaba, compré mis herramientas de nuevo, una por una. Cada compra era una ceremonia, un acto de reclamación. Empecé un pequeño proyecto personal en mi tiempo libre, diseñar y construir muebles con madera reciclada. Eran piezas pequeñas, una silla, una mesa, una estantería. No las vendía. Las regalaba a mis amigos o a un centro comunitario del barrio. En el acto de crear algo con mis propias manos, sin expectativas de beneficio o reconocimiento, redescubrí la alegría pura del diseño. El placer no estaba en el resultado final, sino en el proceso, el olor de la madera, el ajuste perfecto de una junta, la transformación de un material desechado en algo útil y bello. Empecé a llenar mi pequeño apartamento con mis propias creaciones. Las paredes desnudas se poblaron de estanterías que yo había construido, sosteniendo libros que volví a leer. La luz que entraba por la ventana ya no parecía sucia, sino que iluminaba el grano de la madera de la mesa que yo había lijado y pulido. No estaba reconstruyendo el hotel. No estaba reconstruyendo mi antigua vida. Estaba construyendo algo completamente nuevo desde los cimientos. Estaba reconstruyéndome a mí mismo. Y esta vez, la estructura era más fuerte, porque no estaba hecha de sueños frágiles y confianza ciega, sino de resiliencia, humildad y un profundo conocimiento de mi propio valor, un valor que no dependía de la aprobación de nadie. La fábrica estaba de nuevo en funcionamiento. El clímax de mi redención no sucedió en un escenario grandioso, frente a una multitud que aplaudía. Ocurrió en la tranquilidad de una cafetería una tarde de otoño, varios años después de mi caída. Para entonces, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Había dejado el trabajo corporativo y había fundado mi propio estudio de diseño, pequeño pero respetado. Me especialicé en proyectos sostenibles y con conciencia social, espacios comunitarios, viviendas asequibles, la renovación de edificios históricos con un enfoque en la preservación de su alma. No era rico, no era famoso, pero era íntegro. Mi trabajo tenía un propósito que iba más allá del beneficio. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Recibí un correo electrónico con un nombre que no había visto en años, Clara.
Fue como un fantasma del pasado atravesando el firewall de mi nueva vida. El mensaje era breve y sorprendentemente humilde. Quería reunirse. Dudé, pero una parte de mí, la parte que había sanado, sintió curiosidad. No por ella, sino por mí. Quería ver si el edificio que había construido dentro de mí podía resistir un terremoto. Nos encontramos. El tiempo no había sido amable con ella. La ambición que antes ardía en sus ojos ahora parecía más una ansiedad febril. Me contó, con una franqueza que me desarmó, que el hotel estaba al borde de la quiebra. Su gestión agresiva y su falta de visión a largo plazo lo habían llevado a la ruina. Había alienado al personal, había recortado gastos en el mantenimiento y la esencia del lugar, el alma que yo le había infundido, se había desvanecido. Ahora era solo un edificio bonito y vacío, perdiendo dinero rápidamente. Y entonces, llegó la petición. Quería que volviera. Nadie entiende ese lugar como tú, Leo, dijo, intentando evocar un nosotros que había muerto hacía mucho tiempo. Podemos salvarlo juntos. Puedo conseguir financiación, podemos relanzarlo. Sería como antes. En ese momento, esperaba sentir rabia, un deseo de venganza, la satisfacción de verla fracasar. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue una profunda y serena lástima. La miré, a esta mujer que había destrozado mi mundo, y no vi a un monstruo, sino a alguien atrapada en su propia trampa, incapaz de construir nada duradero porque su única herramienta era la extracción, no la creación. Respiré hondo, y las palabras salieron con una calma que me sorprendió a mí mismo. Gracias por la oferta, Clara. Pero no. Me miró, confundida. Pero. Es tu obra maestra. Es tu legado. Sonreí, una sonrisa genuina y libre. No, mi obra maestra soy yo. Es el hombre que está sentado frente a ti. Es el estudio que he construido, los proyectos que ayudo a levantar, la paz que siento al final del día. El refugio del sol no es mi legado. Fue mi lección. Me levanté, dejé dinero para el café sobre la mesa y me fui. No hubo portazos, no hubo palabras finales dramáticas. Simplemente me alejé. Al caminar bajo el sol de la tarde, me di cuenta de que el verdadero clímax no era su caída, sino mi capacidad para presenciarla sin que me afectara. Mi felicidad ya no estaba atada a su destino. Me había liberado. La fábrica había creado algo que ella nunca podría tocar. Hoy, desde la ventana de mi estudio, no veo los tejados de la ciudad, sino un pequeño jardín que he cultivado en la parte de atrás. La luz entra a raudales, iluminando los bocetos de mi próximo proyecto, un refugio para jóvenes sin hogar. Mi vida no es una línea recta hacia el éxito, sino un mosaico, ensamblado con piezas rotas que ahora encajan de una manera más fuerte y hermosa. La historia que te he contado no es sobre la traición o la pérdida, aunque ambas fueron sus catalizadores. Es una historia sobre la propiedad. Durante mucho tiempo, creí que me lo habían quitado todo. El dinero, el amor, el trabajo, la reputación. Pero el viaje a través de las ruinas me enseñó la verdad fundamental: hay cosas que nadie puede quitarte. Nadie puede quitarte tu capacidad de aprender, tu resiliencia para levantarte, tu poder para perdonar, no por ellos, sino por ti. Nadie puede embargar tu integridad. Y lo más importante, nadie puede robarte la habilidad de volver a crear. Si alguna vez te encuentras en ese lugar vacío, en ese silencio aplastante donde parece que lo has perdido todo, quiero que recuerdes esto. La persona o la circunstancia que te derribó pudo llevarse el edificio, pero no se llevó al arquitecto. El arquitecto sigue siendo tú. Las manos que construyeron tu mundo una vez, aunque ahora tiemblen, todavía son tuyas. Y pueden construir de nuevo. No una réplica del pasado, sino algo nuevo, algo más sabio, edificado sobre la base inquebrantable de lo que ha sobrevivido.
La mayor pérdida puede convertirse en la oportunidad para el proyecto más importante de tu vida, la reconstrucción de ti mismo. Porque al final, el verdadero refugio que debes diseñar, la única estructura que realmente importa, el legado que perdura, siempre fuiste tú.